Hermanos, ¿cómo están? Quería compartirles un pasaje de la Escritura que está en el libro de los Proverbios, capítulo 8. Y quisiera animarnos mutuamente en el Señor. Vamos a leerlo. Proverbios, capítulo 8. Dice así, dice el Señor: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa, ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia. Mío es el poder. Amén. Muy bien, hermanos. Justo meditando en esta porción de las Escrituras que está en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Nos encontramos con algo maravilloso, ¿no? Que habla acerca de la sabiduría. Recordemos que el libro de Proverbios fue escrito por un sabio, ¿verdad? Una persona que alcanzó la sabiduría del Señor. Y es conocido hasta el día de hoy, aún hasta nuestros días, como el hombre más sabio de la tierra. Fue Salomón, ¿verdad? Nosotros conocemos por la palabra del Señor cuál fue su deseo principal en él cuando muy joven empezó a gobernar el pueblo de Israel. Él no sabía qué hacer. Cuando él fue elegido rey por la muerte de su padre, David, él en verdad no sabía qué hacer. Estaba, pero no sabía en realidad. Y le pidió una de las cosas, bueno, no una de las cosas, sino lo que le pidió al Señor para poder gobernar su nación, ¿verdad? Fue sabiduría. Y el Señor le ofreció esto, ¿no? La sabiduría. Ya el Señor nos dice en el libro de Santiago, ¿no? Que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y verdaderamente en este rey Salomón, el Señor se la dio, le dio sabiduría. Él escogió la sabiduría. Y no solamente el Señor le dio sabiduría, sino también le dio otras cosas que él no pidió, ¿verdad? Como la extensión de su territorio, de Israel, ¿verdad? Posesiones, ¿no? Riquezas y todas esas cosas. Pero una gran enseñanza, ¿no? Y aquí este hombre, siendo inspirado por el Señor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, ¿verdad? Escribe, y en el capítulo 8 empieza con una pregunta, ¿no? Dice el Señor: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? El Señor nos dice por medio de esta pregunta, en primer lugar, es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que en sí misma tiene la respuesta,
sea, la misma pregunta tiene la respuesta, ¿no? Y lo que nos está diciendo el Señor por medio de esta pregunta, porque nos dice, ¿no? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? El Señor nos está diciendo que la sabiduría clama hasta el día de hoy. Clama. Y la inteligencia da su voz. Alza su voz. La inteligencia. Hasta el día de hoy. Hasta la fecha. ¿No? La sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? El deseo del Señor es que por medio del clamor y por medio del alzar de la voz de la sabiduría y de la inteligencia, el Señor quiere que se le escuche, que se le oiga. Sobre todo, siempre el Señor ha querido que se le escuche, se le oiga. Aún más en estos días, hermano. Hoy en día que hay reina la necedad, no reina la inteligencia, no hay sabiduría, sobre todo en nuestra nación, ¿no? Sin ir más lejos, ¿verdad? Todos creen tener la sabiduría y la inteligencia, pero el Señor nos muestra por su palabra de que no es así. Y es algo paradójico, porque el Señor ha concedido que la sabiduría y la inteligencia clamen, ¿verdad? Y lo dice por medio de esta pregunta, ¿no? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Verdad? Dice, que sigue diciendo el Señor, ¿no? Y si hay algo que clama o da su voz, es porque quiere transmitir algo, es porque quiere decir algo, o es porque tiene una petición que hacer. Si no, no habría razón para clamar. Si no, no habría razón para dar la voz, alzar la voz, ¿verdad? Esto solamente se concibe si lo que se va a decir se necesita ser escuchado. Es de suma importancia, ¿verdad? Y el versículo 2 nos dice, ¿no? ¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿Desde dónde comienza a clamar? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde la inteligencia alza su voz? Y dice el Señor, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Ahí está. El Señor nos lo dice en su palabra. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Que la sabiduría y la inteligencia es de fácil acceso, está accesible, está al alcance de todos. Todos podemos tomarla, todos podemos apropiarnos de ella, de la sabiduría del Señor y la inteligencia. No está lejos de ninguno de nosotros. Es más, está cerca, tan cerca que no lo imaginamos, ¿verdad? Y esto porque hoy en día, ¿no? Para que tú puedas alcanzar cierta información, entre comillas, sabia, para que tú seas culto o para que estudies, ¿no? Tienes que ir a lugares de difícil acceso, ¿no? La sabiduría no está en las universidades, no está la inteligencia. El Señor no lo ha concedido que esté ¿no? en organizaciones, ¿verdad? Ni en lugares así de difícil acceso para gente común como tú y yo, sino el Señor lo dice que está en las calles, alzando su voz, en las plazas, en las encrucijadas de las veredas, en los cruces. Ahí está el Señor proveyendo su sabiduría para todo aquel que la quiera tomar. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, nos dijo:
el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué íbamos a oír? La sabiduría de nuestro Señor. La sabiduría, ¿no? Y el Señor nos dice, hermano, que esta sabiduría, a veces nosotros pensamos que la sabiduría lo tiene un maestro, ¿no? Un maestro o una persona de renombre, ¿no? Hoy en día el mundo glorifica o pone en alto, ¿no? a literatos, a hombres de ciencia, y lo ponen por encima, ¿no? Oye, no, mira, que hombre sabio, inteligente, ¿no? Pero, bueno, ¿y dónde ha conseguido inteligencia? Bueno, he estudiado en la universidad de tal, ¿no? En la Universidad de San Marcos, en la Uni, o sea que, ¿no? Los famosos filósofos, ¿no? ¿Dónde es un hombre, pues, de ciencias? Y nosotros somos muy dados a enaltecer esa sabiduría, ¿no? Que estos personajes los han obtenido, pues, estudiando en el extranjero, estudiando por todos lados, ¿no? Por lugares de difícil acceso para ti y para mí. Pero la sabiduría del Señor, hermano, según este pasaje, no está escondida para cada uno de nosotros. El Señor no la ha reservado como un misterio oculto. No. El Señor dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las encrucijadas de las veredas, en los caminos, ¿no? Y sigue diciendo el Señor, en la entrada de las puertas, da voces. Ahí está la sabiduría. La sabiduría del Señor se refiere, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que está a nuestro alcance. Tan solamente el que tiene oídos para oír, que oiga la sabiduría. El rey Salomón, el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, ¿no? El rey Salomón, hermanos, hubiese querido escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, personalmente ahí, estando a sus pies, oyendo todo lo que Él tenía que decir, como por ejemplo en el Sermón del Monte, ¿no? ¿Cuántos profetas hubiesen querido estar ahí escuchando toda la sabiduría de Dios, manifestada en un solo hombre, Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde enseñaba? ¿Dónde enseñaba? ¿Solamente en sinagogas? Recordemos que también había sinagogas donde Él enseñaba, ¿no? Creo que fue a una o un par, dos, y más bien lo botaron, ¿no? Pero, ¿dónde enseñaba Él? En el monte, en las calles, en las aldeas. Ahí enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple lo que dice la Escritura aquí. ¿Dónde está la sabiduría? Clama en las calles, en las entradas de las ciudades, en las puertas, en las encrucijadas de las veredas. A la entrada de las puertas da voces. Ahí está la sabiduría del Señor. Fue dada a nosotros, a hombres tan comunes como tú y como yo. Es de fácil alcance. Tan solamente el que tiene oídos para oír, oiga. Que oiga. Como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el Señor nos dice aquí en esta porción que qué es lo que hace la sabiduría y la inteligencia para captar el oído, ¿verdad? De sus oyentes, sino que también nos dice dónde se encuentra. Y lo acabamos de ver, ¿no? En las puertas, en las calles, en las plazas, ¿verdad? Y no solamente nos dice dónde se encuentra, sino a quiénes se dirige. Tal vez nosotros pensaríamos que se dirige, pues, a literatos, a sabios, a universitarios, a filósofos. No, no es así, hermano. Sino el versículo 4 nos dice a quién es dirigido el clamor y la voz de la sabiduría y la inteligencia. ¿A quiénes? Versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo. Hombres. Se entiende hombres y mujeres, varones y mujeres, ¿no? A vosotros clamo.
Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Gloria al Señor. Ya sabemos a quiénes están dirigidos. A vosotros, hombres, oh clamo. Así dice, ¿no? A vosotros, oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, a todo pueblo, lengua, nación. A nosotros he dirigido, hermanos. A vosotros, dice el Señor, ¿no? A vosotros son, oh hombres, a vosotros clamo. Y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Una vez más, hermanos, la sabiduría no ha sido para un grupo exclusivo o selecto de personas, o para sabios, o para literatos, o para filósofos. No ha sido para ellos. Hombres, a vosotros clamo, dice el Señor. A los hijos de los hombres, no solamente a los hombres, sino a sus hijos. Hermano, tan importante, ¿no? Porque no debemos pensar que la palabra del Señor solamente nosotros lo podemos entender o a nosotros está dirigido, sino también a nuestros hijos, a los hijos de los hombres. Nuestros hijos, hermano, necesitan saber de la sabiduría de Dios. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos necesitan escuchar el clamor de la sabiduría de Dios y de la inteligencia que Él da. Y a nosotros es, qué gran bendición, hermano, que el Señor clame y esté dispuesto a dar su sabiduría a los hombres, hermano. Su sabiduría, su inteligencia a los hombres, y no solamente a los hombres, a sus hijos también. Y no solamente esto, sino que en el versículo 5 dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, dice el Señor, óiganme, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Oíd, dice el Señor, oigan. Y era exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Oigan, si oyeren hoy mi voz, como dice el libro de Hebreos, si oyeren hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeren hoy mi voz, no endurezcamos nuestros corazones, dice el Señor. Es más, el Señor Jesucristo también dijo, llegará la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y nosotros hemos estado en esa condición, hermano, de muertos espirituales. Y en esa condición de muerto espiritual en la cual nos encontramos, de repente oímos la voz del Señor, que nos llamó con un llamamiento santo. Y eso lo ilustra perfectamente el Señor con lo que le aconteció a Lázaro, que estaba muerto, ya de 4 días, ¿no? ¿Cómo estará un muerto de 4 días? ¿Se seguirá en el mismo estado? Ya está en pleno proceso de descomposición. Hasta incluso la Escritura nos dice que tenía mal olor. Su hermana le dijo al Señor. A pesar de eso, y a pesar de estar en el sepulcro, muerto, hermano, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y este muerto, Lázaro, obedeció. Estaba muerto, hermano. ¿Cómo es posible que obedezca a un muerto? ¿Cómo es posible? Es posible con el poder de Dios. Con el poder de Dios. De la misma forma, nosotros, hermanos, tú y yo, que hemos creído, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor, estando nosotros en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así dice el Señor.
Él, ¿no? Estando muertos, oímos su voz, oímos su llamado santo. Antes que despreciábamos las palabras del Señor, antes que odiábamos todo lo que a lo que el Señor concierne, odiábamos todo eso. Y de repente un día el Señor nos llamó con llamamiento santo. Oímos su voz y obedecimos. Por eso estamos acá. Por eso ahora estamos escuchando la voz de Dios. Porque el Señor nos ha dado vida y el Señor nos ha abierto los oídos para escuchar su voz, su palabra, su voluntad, ¿verdad? Por eso que el Señor dice en versículo 6, ¿no? Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Ahí está el Señor diciéndonos, enseñándonos que esta sabiduría, cuando abre sus labios para cosas rectas, dice el Señor. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y verdaderamente nosotros hemos oído algo muy excelente, que es el Evangelio, la palabra del Señor, la obra de Cristo. ¿Hay algo más excelente que eso? ¿Hay algo más excelente que las buenas nuevas de salvación? Eso, hermano, es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y el Señor nos dice, hermanos, hoy, ahora, 2020, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples. Discreción. Entiendan eso. Entendamos eso. Discreción. ¿Qué quiere decir discreción? Cordura, prudencia, ¿verdad? No caigamos en la necedad, en el murmurar, en decir cosas que no son propias de las virtudes del Señor. Ser indiscretos, decir cosas imprudentes, hablar palabras necias, murmurar, todas esas cosas. No, hermano. Más bien el Señor dice, entended, oh simple discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Nosotros fuimos así, hermano. Nosotros fuimos así en un momento, necios, porque no escuchábamos la palabra del Señor, porque no creíamos en el Evangelio. Y el Señor, por su gracia, nos hizo entender cordura. Nos hizo entrar en cordura. Entramos. Toda persona que ha abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una persona que ha entrado en cordura. Y ahora, en estos tiempos, hermano, el Señor nos sigue haciendo esa aclaración, esa enseñanza, hermanos, que sigamos abrazando la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del Señor clama, y la inteligencia y su inteligencia da voces. El apóstol Pablo oraba para que la iglesia tenga inteligencia espiritual. De eso se está refiriendo, hermano, a tener inteligencia espiritual, a tener sabiduría de Dios. Y el Señor nos dice en el libro de Santiago que aquel que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. O sea, de Dios proviene la sabiduría, hermano, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Pero crea con fe, no dudando nada. Así dice el Señor. Así que, hermano, llénate, que sobreabunde en ti la sabiduría del Señor. Que seas como este joven Salomón, cuando recién ejerció el gobierno de Israel, que pida sabiduría por sobre todas las cosas. Y el Señor nos dice, ¿no? Abriré mi labio para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad.
Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y también en esta parte de las Escrituras, el Señor compara su sabiduría, la sabiduría y la inteligencia con el oro y la plata. Y obviamente la sabiduría y la inteligencia de parte del Señor son más preciosas que el oro o la plata. Son más preciosas que lo que en este mundo todos los hombres buscan. Todos los hombres buscan cosas preciosas, cosas preciadas. Buscan tener dinero, buscan tener una buena solvencia económica. Todos los hombres buscan eso. Pero el Señor dice, mi sabiduría es más que el oro. Recibid mi enseñanza y no plata, ¿verdad? Y ciencia antes que el oro escogido. Así dice el Señor, ¿verdad? Dice, yo la sabiduría, en el 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Así que, hermano, te dejo esta porción de la palabra del Señor para que tú la puedas seguir meditando conforme a la sabiduría y el poder de Dios. Y también otra cosa que nos enseña este pasaje de la Escritura, en el versículo 12, ¿no? Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Si tú lees este pasaje, hermano, te hace entender que la sabiduría es una persona. Es una persona. Sí, hermano, la sabiduría es una persona. La sabiduría del Señor no es una información intelectual. No es como hoy en día el mundo la conoce. El mundo piensa que tener sabiduría es tener conocimiento intelectual. O sea, sabes todas las cosas, puedes hablar de todos los temas. Eso no es sabiduría. La sabiduría es una persona. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice el libro de 1 Corintios, que Cristo es sabiduría de Dios. ¿No? Porque así dice el Señor en 1 Corintios. Déjamelo leerlo mejor, hermano. No quisiera decir algo que no se encuentra en las Escrituras. Y dice acá el Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría es una persona, hermanos. Es Cristo. Es Cristo. Oye su voz, oye sus palabras, oye sus enseñanzas. Recibid, dice el Señor, ¿no? En el versículo 10. Recibid mi enseñanza, recibe la enseñanza del Señor, recíbela, abrázala, con mansedumbre, Y el Señor te ayudará a poder que tu camino sea sabio, en realidad. Vas a poder tomar decisiones sabias, prudentes, inteligentes. En medio, sobre todo en estos tiempos, en esta crisis, en esta pandemia, muchos de los creyentes no sabemos qué hacer con todas estas medidas que ha tomado el gobierno. Ahora que vemos que la iglesia todavía no se está reuniendo, muchos hermanos no saben qué hacer. Algunos se quieren reunir, otros dicen no, otros dicen no, todavía nos podemos contagiar. Pero ¿qué dirá el Señor, hermano? Ahí está, sabiduría del Señor. Busquemos la sabiduría del Señor. El Señor tiene la respuesta, hermano. Aunque te parezca increíble, el Señor tiene la respuesta. Solamente nos falta ir a Él. Solamente nos falta atender a lo que Él va a decir. Oíd, dice el Señor, oíd, óiganme lo que tengo que decirles. Hablaré cosas excelentes, dice el Señor. Versículo 6. Oigamos la voz del Señor, hermano. Oigamos a Cristo. Oigamos a Cristo, porque el Señor nos dice, ¿no? El Señor nos dice en Hebreos, el capítulo 1 incluso, ¿no? El mismo Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice el Señor que, hablando de Cristo, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hermano, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, te dejo este pasaje de la Escritura para que lo sigas meditando y con el fin, hermano, de poder animarnos mutuamente unos a otros, tú y yo. Animémonos, hermanos, con la palabra del Señor, sobre todo ahora que muchos de nosotros es muy posible que hayamos caído en desánimo y pánico, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dios te guarde.